Te damos gloria, reconocemos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Tu palabra dice que toda rodilla, Señor, se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ti, Señor, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias. Padre, gracias por la vida de tu Hijo. Gracias por la vida de tu Espíritu, Señor. Oh, gracias por tu presencia en nuestros corazones. A ti te damos toda la gloria en esta mañana. Bendito eres por siempre. Vamos, aplauda el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana, el poder estar congregados, ver caras que nos visitan también. Gloria a Dios por eso. Nos alegra mucho. Damos gracias al Señor. Bueno, bienvenidos todos. Quiero decirle que tenemos a nuestra hermana, yo sé que vino el domingo pasado mi hermana Dorita con mi hermano Rafa, ellos los conocemos de años. Creo que la hermana Dorita nos vio nacer, ¿verdad? Pues estábamos por ahí casi en la misma temporada, pero queremos mucho a nuestra hermana Dorita y a su esposo. Dale un aplauso al Señor por la vida de ellos. También tenemos a Ariel, su esposa, mire, ya me trajo retoño también, y nuestra hermana con sus retoños. Uno lo deja tantito libres, hermano, y pronto se reproducen, mire. Sí, también tenemos a Noelia López, que está con nosotros, y damos gracias al Señor también por su vida. Bienvenidos todos. Son bienvenidos. Y los de casa, bueno, los abrazamos y bienvenidos también. Es un gozo y una alegría poder estar juntos. Quiero decirles que la semana pasada no estuve, porque salimos con mi esposa, fuimos a Costa Rica a compartir allá con unos hermanos, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo la obra de Dios sigue creciendo, la obra de Dios sigue haciendo cosas extrañas en diferentes países de la manera como el Señor quiere, ¿verdad? Y eso es muy, muy lindo, poder ver la obra del Señor crecer. En donde quiera, usted donde quiera que llegue, usted va a ver ahí la vida de Dios obrando en los corazones de los hombres. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice este versículo: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oremos al Señor. Padre, gracias por las Escrituras, Señor, porque ellas nos testifican primero de lo que tú eres, pero también, Señor, de lo que tú haces dentro de nosotros. Y en esta mañana te damos gracias por tener este regalo glorioso de las Escrituras. Señor, permítenos que a través de ellas podamos ver, Señor, tu obra interna en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo antepasado, pero no el pasado, sino el antepasado, comenzamos una nueva serie de compartir acerca de la practicidad de la vida cristiana. Creo que es muy importante entender cuál debe de ser la práctica de la vida cristiana, del diario vivir, en el diario vivir. Y este texto es muy interesante porque habla de esa vida de Dios que así como es real en él debe de ser real también en nosotros. Y este pasaje nos habla de que este amor de Dios en nuestros corazones tiene que ser perfeccionado. Dicho de otra manera, tiene que ser madurado. El amor de Dios nace en nuestros corazones cuando somos nacidos de nuevo. El amor de Dios debe de crecer dentro de nosotros y el amor de Dios también debe perfeccionarse, debe de madurar dentro de nosotros. Por eso el texto dice: así como Él es, así somos nosotros
en este mundo. Y por supuesto esa es la experiencia de Juan, del apóstol Juan. La experiencia es que así como Dios, ¿verdad? Era, o como el Señor Jesús cuando vino en los días de su carne, realmente vivió así. Estaba siendo esa realidad en el corazón del apóstol Juan. Y definitivamente que también Dios quiere que esa realidad sea así también para con nosotros. Una de las preguntas que nos deberíamos de hacer es ¿por qué la vida cristiana debe ser una vida de amor? ¿Por qué la vida cristiana o la vida del cristiano debe ser una vida de amor? Bueno, porque el cristiano que ha nacido de nuevo posee la naturaleza divina. El texto ese que acabamos de leer dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oiga, no allá en el cielo, no, en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que Dios quiere es que así como el Señor, ¿verdad?, anduvo en los días de su carne, así quiere que también nosotros andemos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Todos nosotros conformamos sus miembros. Entonces, así como el Señor anduvo en esta tierra, así quiere que cada uno de nosotros andemos en este mundo. Una de las cosas que debemos de saber es que el carácter de Dios se define primero no por su poder, no por su justicia, no por su sabiduría, sino por su amor. Lo primero que Dios quiere que nosotros podamos conocer y experimentar es el amor de Dios en nosotros. Por supuesto que Él es poderoso, por supuesto que Él es justo, pero lo primero que Él siempre va a manifestar en nuestros corazones es su amor para con nosotros. Por eso es que todo cristiano debe de reflejar esa naturaleza de Dios en nuestros corazones, su amor en nosotros. Lo segundo que quiero mencionarles es que la naturaleza divina es amor. Dicho de otra manera, Dios es amor. ¿Ve? Dios es amor. Dios no solo tiene amor, Dios no solo quiere manifestar su amor, no, por naturaleza Él es amor. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y el Señor nos dice a nosotros, dice el verso capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Oyó? La responsabilidad que nosotros tenemos, si genuinamente hemos nacido de Dios, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando hablamos de este amor, no estamos hablando del amor eros, ¿verdad? El amor de pareja, el amor de tener relación sexual y usted siente pasión porque tiene relación sexual. No está hablando de ese amor. Tampoco está hablando del amor estorge, que es el amor más parecido a Dios, pero no es igual al amor de Dios, que es el amor de una madre. El amor de una madre es único, ¿no? Pero no es igual al amor de Dios. El amor de Dios es mucho más profundo, es mucho más real, mucho más genuino. El amor de una mamá, si el hijo le hace algo, al rato lo saca de la casa. Y eso que decía que era su dulce, su ángel, ¿verdad? Cuando se enojó se salió y lo sacó. Aunque claro, después recapacita y otra vez el hijo viene y lo abraza y lo dice que lo vuelve a amar. Pero se da cuenta, por ciertos momentos tiene como un límite. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor eterno, un amor que no cambia, un amor genuino, un amor sin condiciones. El amor filial, el amor de hermanos también tiene límite. Mi hermano me hace algo y quizás por un momento rechino los dientes y, ¿verdad?, no le contesto el teléfono porque estoy enojado, porque tiene un límite. Pero el amor de Dios no es así. Ese es el amor de Dios que nosotros, por la gracia bendita del Señor, comenzamos a experimentar. Ahora, aunque tenemos ese amor de Dios, eso no significa simplemente que Dios tiene amor para con nosotros, la iglesia. No, Dios tiene amor para con todo el mundo. Vea, para con todo el mundo. Dice que porque de tal manera Dios amó al mundo, ha dado a su Hijo. Y no nomás al mundo, dice Juan, sino no nomás a la iglesia, sino también al mundo. O sea, a todos los hombres Dios los ama. Es verdad que el pecado que el hombre practica, Dios repudia el pecado. Y eso es muy importante. Entonces, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, por ejemplo, Él crea, ¿verdad? Él creó las cosas. Él juzga, Él redime, Él perdona. Todo eso fluye de una naturaleza. Y esa naturaleza se llama la naturaleza de su amor.
¿Ve? Por eso Él crea, por eso Él redime, por eso Él perdona. Pero eso nace por la naturaleza de su amor. Primera carta de Juan 4:7. Ahora el contexto. Miren lo que dice Juan 4:7. Primera carta de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Este amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo podemos identificar un verdadero hijo de Dios? Bueno, que empieza a amar. ¿Empieza a amar a quién? A Dios. Y comienza a amar a su prójimo. Y a medida que va madurando más, hasta su enemigo lo comienza a amar. ¿Ve? Aunque no merece que tú ores por él, tú oras por él. ¿Por qué? Porque este amor de Dios ha crecido en tu propio corazón. El amor de Dios, amado, hace cosas extrañas, soporta cosas extrañas, porque es el amor que proviene de Dios. No es el amor humano, es un amor totalmente diferente al amor de los hombres. El verso 8 por eso dice: porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Entonces el amor de Dios es eterno. Diga, es eterno. Antes de la creación ya había amor. Antes de que Dios formara este mundo, ya había amor. Antes de que formara el universo, todas las cosas, ya el amor de Dios existía. El Padre, que es en esencia amor, Él amaba a su Hijo antes de que el mundo fuera creado. Miren lo que dice el Señor Jesús. Juan capítulo 17, versículo 24. Y así como amaba a su Hijo, también, ¿verdad? En su presencia Dios nos amaba a nosotros. Y ya le voy a explicar por qué. Juan 17, verso 24, el Señor Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios amaba? Desde antes de la fundación del mundo. El mundo todavía no había sido creado y Dios ya tenía amor para con su Hijo. Por eso es que el amor de Dios es eterno, porque en la eternidad el amor de Dios ya existía. O sea, Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios abre un espacio de tiempo y ahí mete al hombre, y durante este tiempo Dios está manifestando su amor para con los hombres. Pero no es que comenzó aquí, no, desde la eternidad ya existía amor. Ese es el amor de Dios. O sea, el Padre ama al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Versículo 22, por favor. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, en unidad. Por eso es que Dios es triuno, es tres personas en uno. Ellos tienen la misma naturaleza, la misma esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. O dicho de otra forma, yo estoy en ti y ellos están en mí, ¿verdad? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has ¿qué? Amado. O sea, vea, a veces usted me puede sentir inferior, que porque el esposo no la ama, que porque la esposa no la ama, que porque el hijo dice que no la ama, ¿verdad? No, pero a usted Dios lo amó. Y el amor de Dios debería de ser suficiente para su alma. ¿Ve? El amor de Dios debería de llenar su alma. Es lo que usted y yo necesitamos. Saber que este amor de Dios no solamente fue dicho, sino que ahora lo poseemos. Por la gracia bendita del Señor. Entonces, de la misma manera como el Padre ama al Hijo, así también nos ama a nosotros. Y ese amor por nosotros, no vaya a pensar que nació después de que dio a su Hijo. No, antes de que diera a su Hijo, Él nos amaba en su presencia, su previo conocimiento anticipado. Él ya nos amaba. Por eso es que en las Escrituras tú vas a encontrar que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un propósito, un plan de cómo redimirnos. Él ya había preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo. Ya había una sangre
desde antes de la fundación del mundo. Todavía el hombre no existía, los animales no existían, y ya Dios tenía preparado ese cordero, preparada esa sangre. Ya Dios había hecho un pacto con su Hijo. Si tú vas a morir por ellos, todos aquellos que crean en ti, yo te los doy. Eso se desarrolló en la eternidad. Miren lo que dice este texto. Por favor, lean conmigo. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, ¿qué? Eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20. Por la sangre del pacto eterno. Ese pacto se llevó a cabo en la eternidad, por eso es eterno. ¿Ve? Y la sangre del pacto eterno. Y luego dice el versículo 21, os haga aptos, nos haga capaces os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros, dentro de nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios desde antes de la fundación del mundo tenía preparado ya ese cordero, ese pacto, ese acuerdo entre el Padre y el Hijo, de que Él iba a venir al mundo a morir, y por todos aquellos que creyeran en Él, ¿verdad? El Padre se los iba a dar. Es lo que Jesús dijo después. Juan capítulo 17, verso 9. Vamos otra vez. Juan 7, 17, verso 9. Juan 17, verso 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Entonces vea cómo el Padre amaba a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y también Dios nos amaba al grado que nos dio para con su Hijo. Cuando venimos, ¿verdad?, a la tierra, es verdad, todos nos descarriamos, todos los hombres se desviaron, dice el profeta Isaías. Pero Dios en su gracia y en su misericordia tenía ya un plan de enviar a su Hijo para redimirnos. La razón del por qué lo iba a hacer era porque era movido por su amor. Y aunque todos nos descarriamos y todos quedamos muertos espiritualmente, comenzando desde Adán y Eva, y toda la raza humana quedó así, Dios en su gracia envió a su Hijo. ¿Para qué? Para ir a la cruz. Ahí en la cruz pagar el precio por nuestro pecado. Ahí en la cruz derramar esa sangre para perdón de pecados. Y era importante que Jesús también fuese enterrado y que resucitara. ¿Para qué? Para que después, por medio de su espíritu vivificante, nos pudiera dar vida. No solamente nos perdona nuestros pecados cuando creemos en Él, ponemos nuestra confianza, nuestra dependencia solamente en el Señor, somos perdonados, pero no solamente eso, sino que la vida de su espíritu comienza a obrar en el interior del corazón. El amor del Padre viene a través de Cristo. Y Cristo ahora está en ti. Y ahora tenemos su amor de Él en nosotros. Porque hay una naturaleza. La palabra del Señor dice que el Hijo es el unigénito Hijo del Padre. Esa palabra unigénito quiere decir el único que tiene su naturaleza del Padre. El único que tiene la naturaleza del Padre es Cristo. Ahora, ese Cristo que murió y resucitó, ahora aparece por su espíritu, y por eso espíritu es que tenemos la naturaleza del amor de Dios en nosotros. No vaya a pensar que ese amor nace de usted. No, ese amor nace de Dios, proviene de Dios. Debe de crecer en nosotros, sí. Debe de madurar en nosotros, sí, también. Pero eso es de Él. Usted no puede amar con el amor de Dios por sí solo. No, es porque Dios lo hizo nacer de nuevo por la gracia bendita del Señor. Entonces,
El Padre ama al Hijo, pero también el Hijo ama al Padre. Y lo amó desde la eternidad. Siempre Dios, siempre el Hijo ha amado al Padre. Mira lo que dice ahora Juan 14, versículo 31. Dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, oiga, y como el Padre me ha amado, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vea, ¿cómo es que podemos ver el amor de Cristo hacia el Padre? ¿Cómo podemos ver el amor de un hijo hacia el Padre? Bueno, dice que todo lo que el Padre le dijo, eso hizo. Él mismo dijo: yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino a hacer tu voluntad. ¿Cómo sabemos que como hijos estamos amando a Dios? Cuando dejamos de hacer nuestra voluntad y nos sometemos a su voluntad. Allí usted y yo sabemos que estamos amando a Dios. Jesús lo dijo de otra manera: si me amáis, guarda mis mandamientos. El guardar mandamientos no quiere decir aprendérselos de memoria, no, es practicarlos, es obedecerlos. ¿Entiende? Entonces allí es cuando realmente el amor de Dios en nosotros se está cultivando, está creciendo, es cuando estamos sometiendo nuestra voluntad al Señor. Por eso es que el amor del Hijo se puede ver a medida que el Hijo obedeció. Cuando ellos en la eternidad hicieron un pacto y dijo: no, yo voy, Padre, a morir por ellos. ¿Ve? Desde la eternidad. Y cuando Él vino aquí, se encarnó, Él tuvo nuestra naturaleza humana. Él dice que fue tentado en todo. La diferencia es que no pecó. Pero no pecó no porque no podía pecar. Claro que podía pecar. La diferencia es porque Él amaba tanto al Padre que ¿cómo iba a hacer eso contra el Padre? Sometió su voluntad, ¿ve?, a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo es el que hace que ese amor de Dios venga a ser derramado en nuestros corazones. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. En el 5:1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Ve? Y por eso es que si estamos en Cristo tenemos confianza, tenemos esperanza, tenemos su vida, tenemos su naturaleza. Y el verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza. El que tengamos esa expectativa de Dios, que todo el tiempo estemos creyendo en el Señor, eso no nos debería de avergonzar. Es verdad que hay gente que dice: ay, ustedes lavaron el coco, ¿me entiende? Pero nuestra esperanza sabemos que es real. ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice: no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ve? Hay una evidencia, hay una señal en usted y en mí de algo que Dios nos ha dado. ¿Qué ha sido eso que nos ha dado? Su amor. Vean, usted no ama a Dios porque quería amarlo. No, usted ama a Dios porque Él lo amó primero. Usted no podría estar sentado en esa silla si no fuera por el amor de Dios. Primero porque Él lo amó. Y como ese amor viene a estar en su corazón, claro que usted comienza a ser recíproco para con Dios. Comienza a someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que un hijo que tiene la naturaleza de Dios debe de hacer. Así como Él es, así debemos de ser nosotros. El hijo fue un hijo que se sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre. Pero ¿qué lo llevaba a someter su voluntad? Era su amor, era el amor de Dios en él. Y es exactamente lo mismo que comienza a suceder en todo aquel que ha nacido. El amor de Dios te comienza, ¿verdad?, a producir ese deseo de querer agradar al Señor. Ese es el amor de Dios genuinamente. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos habla, que nos redarguye, que nos hace ver que nuestro proceder no es el correcto, que no estamos operando en amor muchas de las veces, sino a veces en odio, en resentimiento. Así que el amor de Dios es la motivación de Dios para salvar. Por eso San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. Fue el amor de Dios que lo llevó a dar a su Hijo, su único Hijo. ¿Ve? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vea, Dios ama tanto al hombre y Dios ha tenido tanta paciencia para con nosotros mismos. Ha tenido tanta paciencia para con el mundo.
Hay algunos que se mofan de Dios. Hay algunos que hablan mal de Dios. Hay algunos que se expresan mal de Dios. ¿Ve? Hay algunos que se rebelan contra Dios. Hacen lo opuesto a lo que Dios dice. Y el amor de Dios es tan paciente. ¿Ve? El amor de Dios trata con nosotros. Con cuerdas de amor, dice, los he traído. El amor de Dios es tan grande, hermanos. A veces nosotros no tenemos ni la idea de lo que es el amor del Señor. ¿Ve? Es como cuando usted tiene un hijo, ¿verdad? Y el hijo le contesta y el hijo, ¿verdad? Le dice, es que yo no entiendo por qué tú no me dejas libre. Yo no entiendo por qué. Y él no sabe que es tanto su amor de usted que lo está protegiendo, lo está cuidando. Es su amor. Él no puede ver eso. Él lo que quiere es su libertad. Él lo que quiere vivir como quiera. Pero es el amor del Padre el que protege, ¿cierto? Así lo hace contigo. Hay cosas que te salen mal. Pero no te salen mal porque Dios tiene mala intención contigo. No, es por protegerte muchas de las veces. Es por cuidarte. Así que la encarnación, la crucifixión y la resurrección del Hijo de Dios fueron actos no obligados, sino expresiones de su amor para salvarnos a nosotros. O sea, Dios no hizo, el Hijo no vino porque es que tenía que someterse al Padre. No, el Hijo vino en obediencia voluntaria, se sometió al Padre, pero no tuvo que ser obligado. Y así deberíamos de ser nosotros. No deberíamos de servir al Señor, hermano, o como lo tengo que hacer. No. Tenía que ser por el amor del Señor. Congregarnos no debe de ser, ay, otra vez me tengo que congregar. No. Tiene que ser por amor al Señor. Por gratitud, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en tu corazón, en tu alma, por lo que ha hecho con tu familia. Por eso debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Ve? Juan capítulo 10, verso 17. Miremos estos textos, los cuales nos declaran muy claramente acerca de la realidad de este amor del Hijo hacia el Padre y hacia nosotros. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. O sea, yo voluntariamente la pongo. No se me exige, no se me obliga para volverla a tomar. Él la pone y Él la puede volver a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Él obedeció a su Padre, Él se sometió a su Padre, pero no obligado, no, fue por el amor que Él tiene para con su Padre, que Él lo hizo. Entonces, miren lo que Pablo dice al respecto también, para con nosotros. Cómo el Señor ahora nos ama también a nosotros y cómo deberíamos de ser nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo testifica del amor del Hijo de Dios para con nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dicho de otra manera, ¿ve? Con Cristo estoy crucificado. En pocas palabras, estoy muriendo a mi propia voluntad. La cruz tiene que ver con morir a tu propia voluntad. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿ve? Y sígame. Porque el que quiera salvar su vida debe de primero perderla. ¿Cuál vida? Esa vida rebelde, adámica, egoísta, contraria a la voluntad de Dios. Esa debe de morir. ¿Para qué? Para que la vida que se nos fue dada por medio del Espíritu de Dios ahora comience a obrar, comience a gobernar nuestros corazones. Entonces, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, él está diciendo, mi voluntad la tengo crucificada. ¿Ve? Y ya no estoy viviendo yo. Ahora es Cristo viviendo en mí. Por eso es que el Hijo de Dios tiene la naturaleza del Hijo. ¿Ve? Y esa naturaleza del Hijo es amar al Padre, amar a Dios, porque es el mismo amor de Dios. Mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por mí. Vea, Él se entregó por amor a ti. Por eso es que nosotros cuando le servimos, debería de ser por amor también. De hecho, eso es lo que dice el apóstol Juan en su carta.
Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? El Evangelio. Pero Juan dice, así como Dios amó al mundo, ahora ustedes amen también a sus hermanos. De la misma manera. Mueran a su propio egoísmo y sirvan así como Él nos sirvió a nosotros. Pero eso no lo queremos hacer. Nosotros no tenemos amor por el perdido, hermanos. No, aquí cada quien que se rasque con sus uñas. No, deberíamos de tener amor por el perdido, así como Dios lo tuvo con nosotros. ¿Ve? Nuestros compañeros de trabajo, las personas con las que tenemos comunión, deberíamos de tener, ese amor nos debe de impulsar a hablarles de Cristo, hacerles saber acerca de que Él los ama. Hay gente que piensa que no hay esperanza. Sí hay esperanza. No importa tu pecado, tu condición. Dios es un Dios de misericordia. Estamos en un tiempo donde su gracia está siendo derramada sobre todos los hombres. Y nosotros, la iglesia, somos responsables de comunicarles a los hombres esto. Que Dios los ama. Miren lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Pablo exhorta a la iglesia de Filipos a vivir así, con este amor. Así como Él es, debemos de ser nosotros. Verso 5 dice, haya pues. Vea que Pablo era de Guatemala, hermano. Haya pues, dicen, ¿verdad? Los de Guatemala dicen así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en qué? En Cristo Jesús. Otra versión dice, haya pues en vosotros este pensar que hubo en Cristo Jesús. Usted piensa y luego siente, ¿cierto? Bueno, haya en nosotros eso mismo que hubo en el Señor, ese pensamiento que el Señor tuvo. Su amor lo despojó de su gloria y dijo, no, yo voy a morir por mis hermanos. ¿Ve? Su amor. Bueno, Pablo dice, haya en nosotros ese pensar. Mire, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Oiga, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo sé que leemos eso inmediatamente, qué bonito está. No, pero póngase a pensar. Dice que Él, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Usted entiende la magnitud de lo que Pablo está diciendo. Imagínese ese ser creado, tan grande, tan poderoso, lo sabe todo, lo conoce todo, lo crió todo. ¿Ve? Su amor fue lo que lo movió a hacer todo eso. Creó el mundo, la tierra, para nosotros. Imagínese. Y después ese hombre se rebela contra Dios y su degradación fue tan baja. Imagínense que todos nosotros que estamos sentados aquí, de repente nos convertimos en gusanos. Y cuando vemos, todos los gusanos ahí andan caminando, hermano. ¿Ven? Moviéndose los gusanos. Les pregunto, ¿no sería grave su degradación si llegara a ser gusano? No, si usted viera a otra persona y wow, se convirtió en gusano. Qué feo, antes era hombre, ahora es gusano. ¿Cierto? Bueno, ese Dios, que es el creador de todo, mire, haga de cuenta que se rebajó a una naturaleza caída. Se hizo hombre. No dice que solamente hombre, sino dice que se hizo siervo por amor a nosotros. ¿Usted está viendo el amor de Dios? Vea, primero para tomar de nosotros. Porque un hombre fue el que pecó. Y Él tomó de nuestra propia humanidad y Él vivió en este mundo recto, puro, santo, sin pecado. ¿Para qué? Para que pudiera expiar nuestro pecado. Y posteriormente su vida darla a esos gusanos para que dejen de ser gusanos. Y ahora vengan a tener su naturaleza. Vengan a tener su mismo amor de Dios. No, hermano. No. Hemos menospreciado nosotros el amor del Señor. No hemos valorado el amor de Dios. ¿Ve? Como que si realmente no lo mereciéramos. No lo merecíamos. Pero vea el amor del Señor. Por eso Pablo dice, haya en vosotros este pensar que hubo también en el Señor.
¿Por qué nos cuesta tanto servir a las personas? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sabe por qué? Porque es que somos una bola de egoístas. ¿Me entiende? O sea, queremos ser servidos. No. Nosotros deberíamos, si tenemos esta naturaleza así como Él es, deberíamos de ser. Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. El que quiera ser el más grande debe ser siervo de todos. Pero hermano, no les gusta. A la carne no les gusta servir. ¿Se da cuenta? Ahí nos damos cuenta que es verdad, necesitamos crecer en el amor del Señor. El amor de Dios tiene que ser una realidad en nuestros corazones, gobernándonos. ¿Ve? Porque hace falta morir a muchas cosas que todavía en nuestra alma están. Como Él es, así deberíamos de ser. ¿Quién? Nosotros. La pregunta es, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? A ver, ¿cómo es Él? Bueno, Él es amor. Ya lo leímos, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, miren, Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Vea, anden así, como Cristo. Andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, ¿qué está diciendo el Señor? Que así como Él anduvo en amor, así andemos nosotros. Ahora, no puede andar una persona que no ha nacido. Le estoy hablando a los nacidos. Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de andar en este amor. La carne se levanta, ¿verdad? El amor el amor erótico se acaba, el amor filial se acaba, el amor estorge se acaba, pero el amor de Dios no se acaba. El amor de Dios permanece. ¿Ve? Entonces, venga conmigo otro texto, 2 Corintios 5, verso 14. Como Él es, así debemos de ser nosotros. Mire lo que dice Pablo. Esto fue una experiencia, hermanos. Las escrituras nos fueron dejadas no solamente para memorizarlas. Allí están las experiencias de esos hombres que tuvieron la experiencia de esa vida de Dios en sus corazones. Pero la razón del por qué están allí es para enseñarnos que eso es lo que Dios quiere con nosotros también. Entonces, mire lo que dice Pablo acá. 2 Corintios 5:14, el amor de Dios. Voy a leer la traducción latinoamericana porque me gustó mucho cómo dice. Dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. ¿Ve lo que está diciendo? Lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Es que así como Cristo murió por nosotros, ahora nosotros también deberíamos de vivir, de morir para Cristo. Y la vida que deberíamos de vivir ya no sería la vida adámica, sino la vida del Señor ahora. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. ¿Ve? El amor de Cristo empujaba a Pablo a salir a otro lugar a predicarle a los que no habían conocido. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el que tú ves la condición de la persona y dices, se va a perder. ¿Ve? Pero el amor del Señor te empuja a dar testimonio de Cristo, a sembrar la palabra. Ya sabemos que nosotros no podemos resucitar a alguien que está muerto, pero el Señor sí lo puede hacer. ¿Ve? Sí lo puede hacer. Entonces, así como Él es, debemos de ser nosotros. ¿Cómo es Él? Bueno, Él es amor. Él es luz. ¿Él es qué? Luz. Mira lo que dice Mateo 5:14. Bueno, el Señor nos manda a que también nosotros seamos luz. ¿Ve? Así como Él es, Él quiere también que nosotros seamos luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Oiga, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Oyó? Dice que Él quiere que nosotros seamos luz.
¿Qué es lo primero que Jesús les enseña? Bueno, lo primero que les enseña a sus discípulos es: ustedes tienen una identidad. Ustedes son luz. ¿Ve? Ustedes son luz. No dice van a ser luz. No, dice que son luz. Y escúcheme eso. Esto es muy importante, ¿verdad? Una persona que ha nacido de nuevo, él ya es luz. Es verdad, debe de crecer. Debe de crecer. Y esa luz tiene que crecer en nosotros. Tenemos que ser personas que, ¿verdad?, pueden iluminar a otros, pueden ayudar a guiar a otros, pero para eso la luz del Señor tiene que incrementarse dentro de nosotros. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús: ustedes son luz. Pero mire lo segundo, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces Jesús les habla de la visibilidad que debe tener la luz. ¿Para qué es una luz? ¿Para que esté oscura? No, es para que esté alumbrando, ¿cierto? La luz no puede esconderse. El creyente está llamado a reflejar a Cristo donde quiera que esté. ¿Ve? Donde quiera que esté. Nosotros somos luz. El verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. El Señor revela el propósito del por qué somos luz. Bueno, somos luz para que podamos guiar a otros. ¿Ve? Para que podamos conducir a otros por medio de esta luz que el Señor nos ha dado por su gracia. No somos llamados para nuestra gloria, no es para que lo glorifiquen a Él. ¿Ve? Es para que, wow, realmente Dios es poderoso. Lo que hizo con mi hermana Diana, su esposo, sus hijos pueden decir: wow, de verdad que Dios ha cambiado a mi mamá. Entonces Dios es glorificado. ¿Entiende? Dios es glorificado. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Bueno, la aplicación es que vivir de tal manera que Cristo sea visible dentro de nosotros. Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que Él sea visible dentro de nosotros. Así como Él es, así debemos de ser nosotros. ¿Cómo es Él? Él es justo. ¿Él es qué? Justo. Entonces, una persona que ha nacido de Él comienza a practicar la justicia. Eso es lo que dice el apóstol también. Dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, practica la justicia así como Él es justo. Entonces, el nacido de nuevo comienza. Es verdad que no es perfecto, no es que ya no comete ningún error, pero déjeme decirle, comienza a haber una evidencia, ¿verdad? Comienza a haber una evidencia, aunque sea mínima, en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita, ¿verdad?, que comienza a practicar la justicia, cosa que antes no lo estaba haciendo. Así como Él es, así somos nosotros. Así como Él es puro, así comenzamos a practicar la pureza. ¿En dónde? En nuestros pensamientos. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que haya pues en vosotros este pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, nuestros pensamientos deberían de ser así. Que pensemos en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso deberíamos de pensar, no al revés. ¿Ve? No deberíamos de pensar en lo deshonesto, no importa quién me lleve entre las patas. No, todo lo contrario. ¿Ve? Eso debe de suceder en aquellos que tienen esta naturaleza divina en nuestros corazones. Por último, vamos a terminar. Mateo capítulo 22, por favor. El amor de Dios es el mandamiento supremo para todos nosotros. Vean, el amor de Dios es el mandamiento supremo para todos nosotros. Todos los que somos hijos de Dios, ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Mateo 22, versículo 37 dice: Jesús les dijo, oiga lo que les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el amor de Dios, ¿verdad?,
de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es el mandamiento más importante. Y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Es el mandamiento supremo. Bueno, ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Y definitivamente que nos hace falta crecer en el amor del Señor. Pero tenemos que estar conscientes, por naturaleza yo tengo ese amor. ¿Ve? Es verdad que necesito crecer, pero ese es el deseo de Dios para con nosotros en este tiempo, en el nombre del Señor. El amor de Dios, dice la Escritura, no hace mal al prójimo. Vea, siempre cuando usted esté pensando mal en alguna persona, cuando esté tratando de hacer mal con una persona, usted debe saber, ese no es el amor de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Satanás, destruir. Pero el deseo de Dios es totalmente contrario, es edificar, es construir, es hacer bien. El amor de Dios no le hace mal al prójimo. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos de amar, ¿verdad? Porque el amor de Dios no hace mal al prójimo. Entonces concluyo con esta porción de las Escrituras. 1 Corintios 13, versículo 1. La vida cristiana es una vida de amor. ¿Por qué? Porque nace del amor de Dios. Nace del amor de Dios. Sin amor, amados hermanos, la fe cristiana se convierte en una religión. O sea, realmente si no tenemos este amor o si no estamos viviendo, practicando este amor, lo que tenemos es una religión vacía. ¿Entiende? Por eso es que Pablo confrontó a los hermanos de Corinto, porque dentro de la iglesia de Corinto había un mordedero, hermanos. Había un hablar del uno para con el otro. Y Pablo los confronta. Bueno, realmente ustedes tienen el amor del Señor. Ellos tenían dones. Ellos tenían dones ministeriales, tenían dones espirituales. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué está diciendo Pablo? No importa cuántas lenguas humanas o angélicas pudiéramos hablar, si no tenemos amor, venimos a ser como un metal que solamente hace ruido. ¿Entiende? Podemos hablar de Cristo, podemos decir otro, pero solamente estamos haciendo ruido. Si no tenemos el amor, no importa cuántas lenguas hables, ¿verdad? Humanas o angélicas. Verso 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No importa cuántos dones ministeriales, no importa cuántos dones espirituales puedes tener, no importa cuánta fe pudieras tener de tal manera que pudieras decirle a un monte trasládate y se trasladara, si no tienes fe, amor, dice, nada somos. Usted se puede imaginar este llamado de atención. El versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No importa cuántas buenas obras podamos hacer, ¿ve? Y podamos decir, es que el Señor me lo puso en mi corazón, pero Dios conoce tu corazón. ¿Cuál es la intención del por qué lo haces? ¿Lo haces para ser visto? ¿Lo haces para ser aplaudido? ¿Lo haces para ser halagado? ¿O lo haces por amor? Porque si lo haces por amor, no vas a estar esperando que alguien te aplauda, no vas a estar esperando que alguien te diga, no vas a estar esperando que alguien apruebe lo que estás haciendo. Porque tú sabes que lo estás haciendo para el Señor. Entonces, no importa cuántas obras podamos hacer, si no es por el amor del Señor. No importa cuánto pudiéramos sacrificar. Pudiéramos entregarlo todo. Se lo pudiéramos dar a los hijos, se lo pudiéramos dar a las personas que tienen necesidad. Pero si lo haces para que digan, wow, qué buena persona esa es, ¿verdad? Y eso te llena tu ego, no sirve de nada eso. Tiene que ser el amor de Dios gobernando tu propio corazón. Ese es el mandamiento más importante. Ese es el mandamiento que Dios espera que tú y yo podamos practicar.
en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Así. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor primero. Padre, gracias te damos en este precioso momento. Señor, cada uno de nosotros podemos identificar cuánto de ese amor tuyo en nosotros es una realidad, Señor. A ti nosotros no te podemos engañar, porque tú nos conoces. Tú sabes, Señor, que tanto de este amor tuyo está gobernando nuestros corazones. Señor, tu palabra dice que tú quieres que así como tú eres, así seamos nosotros. Esto podría ser imposible, Señor, si tú no nos ayudaras. Si tú no nos hubieras dado tu vida. Si tú no nos hubieras dado tu espíritu. Si no tuviésemos esa naturaleza tuya, Señor. Pero eres tan bueno, tan extremadamente bueno. Señor, que nos perdonaste, nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Enviaste tu Hijo para perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, Señor, sino que lo impartiste por medio de la vida de tu Espíritu en nuestro corazón. Señor, no es una exigencia imposible, no. Es un mandamiento, Señor, que es posible porque tenemos tu naturaleza. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad. Tu palabra dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, el que os améis los unos a los otros. Señor, ayúdanos a amarnos a pesar de todas nuestras debilidades que podamos tener como seres humanos, Señor. Nosotros reconocemos que todavía hacen falta muchas cosas, Señor, que tienen que morir en nuestros corazones. Hay mucho ego todavía, mucha arrogancia todavía en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que con tu poder eso pueda morir en nosotros, para que así tu vida, Señor, pueda ser visible y pueda testificar a los hombres, y los hombres puedan glorificarte a ti por esa obra interna que tú estás haciendo dentro de nosotros. Padre, te damos muchas gracias por esa obra de tu santo y glorioso Espíritu. A ti te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tenemos